tienen mayor velocidad, mayor aceleración. Entonces, para salvaguardar y cuidar a los conductores que corren mucho, es que se les ha aumentado un 15% más de la velocidad de proyecto. Eso es lo que tienen que acordarse. Es un criterio general. Ahora, podríamos trabajar, si revisamos otras ediciones de otros libros, etcétera, o edición antigua de James Cárdenas, igual, van a ver que usaban velocidad de proyecto nomás. Después ya han empezado a usar velocidad específica, ¿ya? Entonces, eso es una de las claves. Entonces, para eso debemos empezar por el criterio más elemental, el radio mínimo de una curva. ¿Cuánto sería un radio mínimo? Entonces, el radio mínimo está dado por esta fórmula que es muy importante, muy usada. Entonces, tienes aquí la velocidad específica al cuadrado, dividido entre 127, multiplicado, abrir paréntesis, por el peralte máximo. Este peralte máximo nosotros definimos para esa carretera. O sea, cuando yo estoy haciendo una carretera 20 kilómetros, 50 kilómetros, la longitud que me han contratado para hacer el estudio, yo voy a definir un peralte o sobreelevación máximo. ¿Cuánto se usa? El máximo, les he dicho, sería 12. De ahí viene 10, después viene 8, después viene 6. Más o menos esos son los peraltes más usuales, o sea, o más utilizados, si quieren. Y en Bolivia, para carreteras, para caminos, normalmente estamos usando peralte de 8% máximo. Entonces, aquí sería el peralte que se va a usar en toda el tramo de estudio, ¿no? El peralte máximo. Porque después vamos a encontrar el peralte para cada curva. O sea, no es el peralte para 8%, digamos, para todas las curvas que hay de esos 50 kilómetros que estoy haciendo el diseño. No, cada curva va a tener diferente peralte. Pero estamos partiendo de que el radio mínimo va a tener un peralte máximo. Y aquí dice más un coeficiente de fricción lateral o transversal, que es diferente al coeficiente que hemos estado viendo nosotros en distancias de visibilidad de parada, que era un coeficiente longitudinal. Estos valores de coeficiente son, como su nombre indica, coeficiente, es un valor que ha sido obtenido experimentalmente. Entonces, nos dan unos valores, y este es el coeficiente de fricción transversal o lateral, se dice máximo, ¿ya? Entonces, no se olviden, esta es una fórmula clave para empezar a hacer diseños geométricos, cuál es el radio mínimo. Entonces, aquí, bueno, ya comentamos al respecto de todo lo que está aquí indicado, está en su libro también, pero nos vamos directamente aquí al coeficiente de fricción transversal. O sea, nos dan una tabla donde está la velocidad específica, y ¿cómo se da uno cuenta? Por ejemplo, aquí 130, no es 110 como siempre hemos estado usando. Entonces está incrementado, ¿no? Entonces la velocidad específica llega hasta 130, incrementado un 15%, y los coeficientes de fricción transversal máximo tenemos estos valores. Si tenemos una velocidad específica intermedia a estos valores, interpolamos. Si vemos aquí para una velocidad de 130 kilómetros por hora, el coeficiente de fricción transversal es 0,08. Y para una velocidad de 20, 0,35. Entonces, en ese rango varía estos coeficientes que son datos experimentales, ¿ya? Bueno, entonces, tenemos, en base a esa fórmula del radio mínimo, aquí esta fórmula del radio mínimo, vamos a encontrar cuánto es los radios mínimos para hacer un cálculo, digamos, en diseño geométrico, para no hacer directamente la operación. O sea, yo podía poner valores aquí y ir sacando. Entonces, directamente aquí tengo una tabla donde está un resumen. Entonces, tengo velocidad específica de 40,
y haciendo con esa fórmula, con peralte recomendado del 8%, de peralte, ven, estamos adoptando 8%, uno de los más utilizados. Entonces, la fricción transversal para 40 dice 0,23. ¿De dónde estoy sacando eso? De la tabla anterior. Para 40 kilómetros, 0,23, ¿no? Y así voy colocando esos coeficientes de fricción transversal, ¿no? Entonces, a la fórmula coloco peralte máximo 8%, la velocidad específica y el radio mínimo calculado de las fórmulas. Por ejemplo, para 40, si nosotros revisamos esta fórmula, 40 kilómetros por hora al cuadrado sobre 127, 0,08, más el coeficiente de fricción transversal para 40 es 0,23, más 0,23, vamos a obtener este valor, 40,6, que es en metros, ¿no? 40,6. ¿Ahí está bien? Bueno, entonces, de esta forma podemos nosotros tener directo aquí a la tabla, ver cuál es el radio mínimo, pero para este peralte de 8. Yo lo que les enseñé, por si acaso, si se acuerdan, yo les he dicho, para una velocidad de 20 kilómetros por hora, sin definir cuánto va a ser el peralte, les dije 20 de radio mínimo. Para velocidad de 30, sin definir qué peralte le voy a poner, porque el peralte te influye. Sin definir el peralte, 30 metros, les he dicho, radio mínimo. Y aquí está para 40, 41, digamos, pero ya definiendo con un peralte de 8%. ¿No? Si no tengo peralte, para 40 sería 60. Entonces, así va cambiando. O sea, a esta fórmula, ¿no? Si a este peralte no le pongo valores, hago la operación y el radio va a ser 60. Más o menos, alrededor de 60. Entonces, esto te sirve para poder vos tener idea de que para una velocidad de 80 kilómetros por hora, por ejemplo, y yo le pongo un peralte máximo de 8%, entonces necesito como mínimo 229 metros de radio. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, esto tiene mucha importancia porque si yo voy a hacer una velocidad de 60 kilómetros por hora en una curva y le pongo 80 metros, no está cumpliendo. El mínimo dice que es 113. Y si pongo 80, quiere decir que si va a esta velocidad de 60, va a haber problemas con ese conductor. O sea, está yendo a mayor velocidad por la fuerza centrífuga, tiende a salirse. Entonces, eso es lo que estamos queriendo un poco ubicarnos, cuáles serían los radios mínimos, ¿no ven? Entonces, yo, por ejemplo, para 70 no sé exacto el valor, pero sí les he enseñado para los valores más bajos en Bolivia, en terrenos montañosos, utilizamos 30 kilómetros por hora la velocidad de proyecto, digamos. Y para la velocidad de proyecto de 30 kilómetros, el radio mínimo es 30, alrededor de 30. Entonces, por eso es que les enseño 30 velocidad, 30 de radio mínimo. 20 de velocidad, que no está ya bien ese camino, porque 20 kilómetros por hora es una velocidad muy baja, pero su radio tendría que ser mínimo 20, ¿no? O sea, sin tomar en cuenta peralte, ¿ya? Bueno, aquí hace otra tablita ya con un peralte máximo del 6%, entonces igual utiliza los radios con esa fórmula y determina estos valores, ¿ya? Bueno, vamos a empezar a entender cuál es la transición del peralte. Entonces, nosotros conocemos el PC, ¿no? ¿Qué es PC? Principio de curva circular. ¿Qué es PT? Principio de tangente. Ahí empiezan las curvas, o sea, desde el PC empieza hasta el PT. Ahí termina la curva, ¿no? Entonces, para poder hacer una transición del peralte, los científicos y las normas te dicen, bueno, desde el PC
desde el PCE, aquí está, desde el PCE, medir una distancia de 0,6 a 0,8 de la longitud de transición, que vamos a saber cuál va a ser ese, LT. Aquí dice longitud de transición L sub T. Entonces, vuelvo a reiterar, esto tiene mucha importancia porque si no, uno no sabe cómo vamos a empezar a hacer la transición del peralte. Lo que se hace es desde el PC, aquí tengo el PC, principio de curva. Desde ahí mido una distancia horizontal entre 0,6 a 0,8 de la longitud de transición. Esa es la longitud que tenemos que tener para hacer la transición del peralte. O sea, ¿a qué se refiere eso? Ayer hablábamos del bombeo. Yo pensé que estaban bien ubicados con el bombeo. En tangente entramos recto, o sea, esta parte, por ejemplo, del camino, que ya no se lo ve, estoy marcando con el mouse. Esta parte es una tangente. No es una curva, es una tangente este sector. Entonces, ¿cómo está en ese sector? En esa recta. Tienes una inclinación a un lado y al otro lado. Es un bombeo bidireccional. Aquí está inclinado a este lado e inclinado a este lado. A medida que vamos avanzando, o sea, por ejemplo, aquí voy a volver al PC. Este es el PC y de ahí les he dicho hay que tomar una distancia de entre 0,6 a 0,8. Puedo tomar 0,6, puedo tomar 0,7, puedo tomar 0,8, puedo tomar 0,65, no hay problema, pero en ese rango tiene que estar, dice las normas, desde 0,6 hasta 0,8 de la longitud de transición. L sub T es la longitud de transición. Pero no es toda, ¿no? De 0,6 a 0,8. ¿Cuál es la longitud de transición total? Desde este punto B, digamos, desde aquí, desde este punto B, aquí está B, hasta lograr toda la longitud L sub T, hasta ahí es la longitud de transición. O sea, no abarca solamente 0,6 a 0,8. Toda la longitud de transición empieza desde esta sección, que vamos a comentar cuál es esta sección. Esta sección, por ejemplo, es a un lado está el bombeo, a este lado. ¿Cómo va a girar a este lado? O sea, hacia la derecha, la curva está girando hacia la derecha. Entonces, aquí tenemos el bombeo, se mantiene el bombeo aquí, en esta sección. Aquí tengo una sección A, una sección B, una sección C, una sección D, una sección E, así, ¿no? Para ir aprendiendo, entendiendo en qué consiste esa transición. Entonces, la sección A es cuando estamos en bombeo en tangente, todavía no hemos llegado a la curva. Cuando hemos encontrado esta longitud de 0,6 a 0,8 del L sub T que hay que calcular, voy a tener, cuando termino esta parte, voy a tener la sección B. ¿Y cómo es la sección B? La sección B es, mantengo el bombeo se mantiene aquí, pero en el borde exterior, este es el borde exterior, este es el borde interior, aquí está, borde interior, borde exterior. Entonces, en el borde exterior, este bombeo que estaba inclinado 2%, por ejemplo, en esta sección B va a ser 0, va a estar así, recto, horizontal. Fíjense, aquí no sé, uno tiene que entender, está muy suave, digamos, las líneas, pero uno se va ubicando. Esta es una como perspectiva para entender un poco mejor. Entonces, el punto B es en el eje, el punto B es en el eje. Y en el eje tienes hacia el B', hacia el borde exterior, está horizontal el camino. O sea, esto está horizontal, o sea, no hay bombeo, ha subido el bombeo de -2 a 0, aquí está en 0. Y este sigue -2, digamos, si tengo un bombeo de -2%, está aquí con -2. Aquí tenemos una distancia que se toma fuera del 0,6 a 0,8 DLT, aumentamos una distancia que se denomina N. Esta distancia N es la longitud de aplanamiento, o sea, se denomina longitud de aplanamiento, ¿ya? Entonces, eso es N.
aquí tenemos esto, n, ¿no? Si vamos a ir avanzando y vamos a encontrar que es ese valor de n, ¿no? O sea, es la longitud de aplanamiento. ¿Qué fórmula tiene? Entonces, más adelante vamos a indicar qué valor significa el n, cómo se encuentra, ¿ya? Aquí solamente estamos queriendo entender la explicación gráfica de lo que tenemos que hacer. Entonces, aquí está horizontalmente la calzada, o sea, esta parte exterior del borde exterior, esto está horizontal y esto está con pendiente, está bajando, sigue manteniendo el bombeo. Aquí tenemos otra longitud de aplanamiento, n. Esta, ¿qué ha pasado? El que estaba horizontal ahora sube a tener la misma pendiente en todo esto, o sea, 2%. Si es que estoy usando aquí menos 2, aquí es 0 y aquí es menos 2. Y aquí en esta sección CC es 2 aquí arriba y aquí va bajando menos 2. O sea, está en esa posición, está más alto ya, más arriba. Este estaba horizontal, este va subiendo. El C', por ejemplo, ese punto es ya más arriba que este B', está más arriba. Y este C' se mantiene en la misma cota que el B, a B segunda. Estamos manejando los puntos interiores del borde interior, son con 2 asteriscos, o sea, dos comillas, ¿no? O sea, A, 2 comillas, B, 2 comillas, C, 2 comillas. El borde exterior con una comillita, C', digamos, C, aquí C2', ¿no? O sea, más o menos una comilla y aquí 2 comillas, ¿no? Eso estamos viendo. Después, ¿qué hacemos? Cuando termina el 0,6 a 0,8, aquí en el PC ya tenemos un peralte, una inclinación, porque aquí era 2 y aquí ya está cambiando. Y llega un momento, cuando termina la longitud de transición, fíjense, cuando termina la longitud de transición, aquí es el peralte máximo. Aquí empieza el peralte máximo. Y el peralte máximo es como decir con peralte completo, al menos en L tercios. L tercios quiere decir de toda esta curva, de la curva circular, PC a PT, esa es la longitud de la curva. Desde PC hasta PT, ¿no ve? Es la longitud de la curva. Dice que con peralte completo, este sector, con peralte completo, este peralte máximo, va a estar con peralte completo al menos en la longitud de la curva entre 3. O sea, al menos tiene que tener L tercios, esta longitud, con peralte completo. O sea, este sector, todo este sector se mantiene el peralte completo, no es que va cambiando. Si aquí me da, por ejemplo, 6%, con 6%, 6%, 6%, hasta aquí. Y cuando termino el 6%, de nuevo se refleja lo contrario de lo que estamos viendo aquí. Y esto es lo que se ve. Entonces, vamos cambiando ya también, va bajando y después viene el bombeo. O sea, esto que está aquí. Esto que está ya, uno está con peralte 0, aquí tenemos con peralte 0, ¿no? Y aquí está con 2% de inclinación. Este es esta posición, los dos están con el 2%, que es el peralte que teníamos del bombeo. Este C vendría a ser este C. Después este B sería este de aquí, que no está anotado ya. Y este sería este de aquí. Cada sección de estos se refleja al salir también. Está al entrar y esto al salir. O sea, lo mismo, pero inverso, ¿no? O sea, el contrario, digamos. Este sector, pues, repito, que es con peralte completo. O sea, si yo he encontrado el peralte completo de 6%, entonces al menos necesitamos, dice, de acuerdo a las normas, que la longitud de esta curva, ¿de dónde empieza la curva? De aquí, de PC, y termina en PT. De toda esa longitud, por lo menos, dice, tiene que estar L tercios de la curva con peralte completo.
Y todo esto que están aquí blanco, que no se marca nada, pero sí está señalado en la parte superior, dice con peralte completo. O sea, aquí el peralte se mantiene en todo este sector. No, no es que vamos a ir cambiando. Cuando termine el sector, de nuevo, aquí ¿qué pasa? La longitud de transición. Es como este punto estaría aquí y desde aquí vas hasta este punto, la longitud de transición. Y este último, que sería N. N. ¿Qué es N? La longitud de aplanamiento se llama. Ahora vamos a ver aquí. A ver. L sub T, longitud de transición. Aquí tenemos L sub T. Si quieren, aumento un poquito más el tamaño para que lo vean mejor. Ya. Aquí está L sub T. ¿Qué es esto? Aquí señala longitud de transición. Este N, aquí hay una longitud, una distancia, pero ¿qué se denomina? Longitud de aplanamiento. Aquí está N, longitud de aplanamiento. Después L, está manejando L, es la longitud de la curva. Todo esto es la longitud de la curva. No está queriendo poner L sub C, ni L sub S, nada, longitud de la curva. Listo. Y este E, aquí cito está L, peralte necesario de la curva circular. Esta es la curva circular, este es el peralte necesario para esa curva, ¿no? Dice aquí, a ver, vamos a leer. La longitud de transición LT, por simplicidad, se considera desde aquella sección transversal donde el carril exterior se encuentra a nivel. O sea, se encuentra a nivel o no tiene bombeo. ¿Cuál no tiene bombeo? Hemos visto que es este punto, esta lineecita que ve bastante delgada. Este es con bombeo cero, está horizontal. Esto estaba inclinado y aquí se ha vuelto horizontal. Entonces, eso es lo que está diciendo. Dice, se considera desde, por la longitud de transición, o sea, desde dónde se considera, desde la longitud de transición por simplicidad, se considera desde aquella sección transversal donde el carril exterior, este es el carril exterior, ¿no? El borde exterior o carril exterior, se encuentra a nivel o no tiene bombeo. ¿Cuál no tiene bombeo? Es este, el que no tiene bombeo, este. Entonces, desde aquí se mide la longitud de transición. Eso es lo que te está diciendo. La longitud de transición, por simplicidad, se considera desde aquella sección transversal donde el carril exterior se encuentra a nivel o no tiene bombeo. ¿Cuál no tiene? Es este. Entonces, desde aquí se mide la longitud de transición. Eso es lo que está diciendo. Hasta aquella sección donde la calzada tiene todo su peralte. ¿Cuál es todo su peralte? Es este. O sea, hasta aquí. Es por eso todo la longitud de transición. La longitud de aplanamiento N es la longitud necesaria para que el carril exterior pierda su bombeo o se aplane. Entonces, este que tenía bombeo, y aquí queda aplanado, o sea, está horizontal. Entonces, esta distancia se denomina N. Igual, esta distancia N se representa aquí porque este está aplanado, pero este que está, los dos están con el bombeo del 2%. Si este tenía 2%, entonces aquí está con el 2% todo esto. Es hasta ahí que abarca la longitud de aplanamiento. Tenemos dos longitudes de aplanamiento. En esta primera sección, de A a B y de B a C, N. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Nos están dando una idea de cómo se hace la transición del peralte. Aquí te están explicando. Entonces, hay que usar desde el PC, vuelvo a reiterar para que no se olviden, desde el PC mido una distancia que se recomienda en las normas de 0,6 a 0,8. Puedo tomar 0,7, puedo tomar 0,8, puedo tomar 0,6. Ese es el rango. Y después dice, aumento una longitud de aplanamiento N, ¿no? Y aumento aquí N, para saber qué distancias son, que hay cambios de la conformación de la sección transversal, que esta es sección transversal, ¿no? Este es en tangente, tenemos una inclinación a ambos lados. Este es un bombeo bidireccional, hemos dicho. En este, el bombeo en el borde interior se mantiene, sigue con el mismo bombeo de aquí, pero en el exterior se aplana. ¿Y en qué distancia? En N. Aquí por eso dice longitud de aplanamiento.
¿no? No, aquí dice la longitud de aplanamiento n. Cuando está horizontal, quiere decir, esto está horizontal. Entonces, esta distancia se llama longitud de aplanamiento. Y esa misma longitud de aplanamiento se aumenta cuando en esta sección, todo está en la misma pendiente del bombeo. La misma pendiente del bombeo. O sea, si aquí estaba menos 2 y menos 2, aquí está 0 y aquí está 2 y 2, ¿no? Entonces, en la sección C se mantiene todo el bombeo y hasta ahí es N. De ahí vamos cambiando, va cambiando, va modificándose, no es que se mantiene. Aquí dice, aquí fíjense, este achurado empieza a indicar que estás cambiando y estás subiendo la inclinación para poder dar seguridad y que no se salga el vehículo, ¿no? Entonces esto es más alto, este borde es más alto que este. Entonces aquí empieza a dar la vuelta con cierta tranquilidad, pero a determinada velocidad. Si tiene gran velocidad, se puede salir, ¿no? O sea, o en este sentido, igual, se pasa aquí afuera, ¿no? Entonces, en términos generales, en las curvas circulares con tramos sin espiral, la transición del peralte se desarrolla una parte en la tangente. Fíjense, esto desde el PC hacia este lugar, esto está en tangente, no está en curva, porque el PC empieza la curva. Por eso dice que una parte de la transición del peralte se desarrolla una parte en la tangente. En la tangente quiere decir en el tramo recto, no en la curva, en el tramo recto. Y la otra en la curva, exigiéndose en el PC y en el PT de la misma, entre un 60 y un 80 del peralte total. O sea, por eso es que de 0,6 a 0,8, prefiriéndose valores promedios de este rango. O sea, podemos tomar 0,7, es lo que está diciendo aquí. Por comodidad y apariencia, se recomienda que la longitud del tramo donde se realiza la transición del peralte debe ser tal que la pendiente longitudinal de los bordes relativos a la pendiente longitudinal del eje de la vía no debe ser mayor que un valor m. Entonces, eso nos está diciendo que tenemos que tener un valor m. En este sentido, m se define como la máxima diferencia algebraica. Entonces, un poquito hay que empezar a entender este valor m. Hay un símbolo que es una letra m minúscula. Se define como la máxima diferencia algebraica entre las pendientes longitudinales de los bordes de la calzada y el eje de la misma. Entonces, ¿cómo es eso? La tabla 3.18 presenta los valores máximos y mínimos recomendados de esta diferencia en función de la velocidad específica. Entonces, ¿qué es m? Son los valores máximos. Aquí dice como la máxima diferencia, máximos y mínimos también te podemos decir, de la pendiente relativa, de las pendientes relativas de los bordes de la calzada. Entonces, ¿cómo es eso? Aquí está. En la figura que vamos a ir viendo, aparecen las mitades de las secciones transversales en bombeo y en peralte, lo mismo que el perfil parcial de la transición. Ahorita vamos a ver esa figura. Donde se observa, aquí por ejemplo tenemos valores máximos y mínimos de la pendiente relativa, o sea, el valor de m, aquí está. Este m se denomina pendiente relativa de los bordes con respecto al eje de la vía. Para una velocidad de 20, esta pendiente relativa m vale 1,35 máximo, eso está en porcentaje. Y después para 30, para 60 velocidad específica de kilómetros por hora, va 0,60 el máximo. Para 70, 0,55. Y esto es así. O sea, nosotros necesitamos sacar este valor de m para encontrar la transición del peralte. Y el mínimo sería 0,1 por el carril. Esto es el mínimo, 0,1 por carril. Estos son de las normas, ¿no? Esto está en las normas. Valores máximos, estos son los máximos, y mínimos, este es el mínimo, 0,1 por el carril. Entonces,
Aquí decíamos, en la figura aparecen las mitades de las secciones transversales. Entonces, ¿qué estamos queriendo entender? Esto es una sección transversal. Lo que hemos hecho aquí, por ejemplo, todo esto que tiene esta figura, esto lo vamos a poner en sección transversal. O sea, eso es lo que está queriendo hacer para que entendamos más. Entonces, el punto A en el eje, esta es línea central. Esto es el eje del camino. Aquí está, eje. Línea central, LC. La línea central, que es el eje del camino. Sección transversal, fíjense, secciones transversales y perfil parcial de la transición del peralte, cómo va cambiando. Si se acuerdan, en la sección A, ¿cómo era el bombeo? Estaba en un punto A' y A segunda aquí, ¿no? O sea, este punto. ¿Cómo es eso? Si vemos, está aquí. Este es el A, en el eje. Pero A' y A segunda, este punto y este punto, está a la misma cota. Está a la misma cota, las dos. Entonces, para dibujar la sección transversal y ir entendiendo, este es el punto donde están las dos bordes del bombeo, en estos, A' y A segunda. ¿Y qué hemos dicho? Que para la sección B, el borde interior se mantiene, o sea, esto está horizontal, se mantiene el bombeo, o sea, esto está manteniendo hasta aquí. Pero el de afuera, ¿qué está ocurriendo? El borde exterior, aquí dice borde exterior, está subiendo y aquí se pone a 0. O sea, esta es la longitud de aplanamiento. Aquí está. Entonces, B', ¿qué sería? B', estarías aquí. B'. Estos dos puntitos están al mismo nivel. Estos dos están al mismo nivel. Y este B segunda está abajo. O sea, y vamos a ver de nuevo. Poco a poco tienen que ubicarse. B y B' está un poquito arriba, ¿no ven? Donde ya no hay bombeo. En la línea central, aquí el bombeo ha ido subiendo y aquí se ha quedado. Al terminar N, entonces... ¿Está bien? A ver, si no me entienden, díganme, porque... Entonces, estamos queriendo ver una sección transversal de la transición del peralte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El borde interior sigue con la misma cota, o sea, está aquí a esa altura, en cambio la del borde exterior va subiendo. Por ejemplo, este punto CC, les he dicho, es el bombeo que tiene esta alturita de AF, es igual que de C a C segunda, es la misma. Y de C a C' es la misma distancia. Y por eso es que en esta el bombeo es ahí el 2%, por decir algo, que sea con 2%. Entonces ahí termina el N, la longitud de aplanamiento. Hemos dicho también, empieza aquí cuando tenemos el bombeo normal y de ahí voy a ir cambiando, ¿no? Al bombeo aplanado, digamos, aquí no hay bombeo, solamente el borde interior está con bombeo, el exterior está horizontal, entonces esto se llama la longitud de aplanamiento. Aumentamos otra longitud de aplanamiento para tener el mismo bombeo en la parte superior y en la parte inferior, tenemos la misma alturita, o sea, la misma distancia, digamos. Entonces, ahí está. Y de ahí, por ejemplo, desde el punto B, buscamos 0,6 a 0,8, la longitud de transición, y ahí está el PC. Fíjense, aquí tenemos el PC. ¿Y quieres saber la longitud de transición total? Desde este punto B hasta terminar la longitud de transición. Y de ahí empieza el peralte máximo. Entonces, este dibujo, estos dibujitos que ustedes ven, estito de aquí abajo, actualmente se hace en los planos de diseño geométrico. Para cada curva se dibuja esto, para cada curva. Ahora, antes no se dibujaba, ahora se dibuja. Entonces, aquí tenemos este lugar que es el peralte máximo, con E máximo, al menos en L tercios.
¿no? Entonces, desde aquí empieza el peralte máximo, donde termina la longitud de transición. Un poquito hay que irse ubicando con las simbologías, las letras, y eso es reemplazar. Y aquí está esa pendiente relativa de los bordes, aquí está el M. Esta es la pendiente relativa de los bordes con respecto al eje de la vía, ¿no? Entonces, aquí está 1 y M. Ahora, podemos ver un poco aquí, por ejemplo, cómo es. Tenemos el bombeo, ¿no? El bombeo y el carril, un carril, no los dos carriles, que es la calzada, el carril. Entonces, el bombeo, el A, aquí tengo el punto A, y el A' está aquí abajo, y esto es así, y este es punto de aquí abajo, es F. Entonces, esta seccioncita que está, lo estamos representando en este lugar. Y esta elevación de A hasta F, de A a F, ¿qué viene a ser? El carril multiplicado por el bombeo. O sea, para sacar cuánto es esta alturita, ¿no? Porque este es el bombeo, la pendiente, la inclinación, y este es el ancho de carril. Por lo tanto, esta altura de A a F, ¿cómo saco esta altura de A a F? Es el carril multiplicado por el bombeo. Bueno, y tenemos en esta otra sección está esta. E', aquí E', y aquí tienes G. El E es este punto. El G y el E está a la misma cota, o sea, G y E a la misma cota. ¿Qué viene a ser esto? El carril, digamos. Tenemos un carril y la altura desde E' hasta G es el carril por el peralte. Carril por el peralte obtenemos esta elevación, esta alturita. ¿Ya? Entonces, nos está dando una explicación de cómo encontramos las alturas de E' a G, E' a G. Entonces, esta, ¿cómo encuentro? Es el carril por el peralte. Esa altura hay que ponerla aquí, y de esto es horizontal, o sea, está completamente horizontal en este caso. ¿Por qué en este caso? Porque la línea central del camino es plana, está horizontal. Aquí está para explicar, se empieza por algo sencillo. Entonces, aquí tenemos horizontal, entonces esto está completamente horizontal a ambos lados. Y este lugar es con peralte máximo, al menos en L tercios, ¿no? Aquí empieza el peralte máximo, aquí en este punto. ¿Ya? Ustedes tienen en su libro la explicación, al final quiero saber cuál es la longitud de transición, es el carril por el peralte, si ustedes se han visto, el carril por el peralte, y dividido entre M, que es el M, la pendiente relativa de los bordes con respecto al eje de la vía, ¿no? M. Entonces, esta formulita tenemos que tener en nuestro formulario para sacar cuánto es la longitud de transición. Es el carril multiplicado por el peralte sobre M, que es M, pendiente relativa de los bordes, ¿vale? El otro elemento que nos falta, que no conocemos, N. N es, si revisamos aquí, AF es el carril por el bombeo. Entonces, tenemos el N es el carril por el bombeo sobre la pendiente relativa de los bordes con respecto al eje de la vía. Este es el M. Listo. Entonces, en función de eso, y cuando el número de carriles que rotan es mayor que 1, como es el caso de vías de múltiples carriles de doble sentido, sin separador, por ejemplo, es conveniente el uso de un factor de ajuste para evitar una excesiva longitud de transición y desniveles muy altos entre los bordes y el eje de rotación. Por lo tanto, las ecuaciones 335 y 336 se convierten en esto. Cuando tenemos vías de carriles múltiples, entonces usamos esta fórmula. Eso es lo que nos están diciendo. Para la longitud de transición y para N.
Entonces, aquí te está diciendo que W es el ancho del carril. N sub L es el número de carriles que rotan. W es el factor de ajuste debido al número de carriles que giran. Y así ustedes tienen en su libro para utilizar esta fórmula y esta fórmula. Ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación para ver cómo se resuelve la transición del peralte. Entonces, dice abscisas y posición de los bordes en la transición del peralte de una curva circular simple. Para el diseño de una curva circular simple en una carretera principal de una calzada nomás tiene, o sea, un carril de ida y un carril de vuelta, se dispone de la siguiente información. Velocidad específica 60 km por hora. El radio de la curva, nos están diciendo que sea el radio mínimo. O sea, tenemos que sacar cuánto es el radio mínimo. Deflexión al PI. En el PI hay la deflexión principal, ¿no ve? Ese dice delta 106 grados 30 minutos derecha. O sea, está a la derecha. La abscisa del PI, kilómetro 6 más 582,930. Hemos dicho que podemos manejar hasta el milímetro, ¿no? Es la distancia. El ancho de la calzada, 730, 2 carriles. O sea, de 365, 730. Cada carril, ¿no? Bombeo normal, 2%. El bombeo que normalmente se utiliza en una vía pavimentada, 2%. Transición. Hemos dicho que la transición puede variar de 60 a 80% en recto. Entonces aquí está tomando 70, el promedio. Calcular los elementos. Las abscisas son progresivas, ¿no ve? Y la posición de los bordes con respecto al eje. Queremos saber cómo está la transición en aquellas secciones importantes, como las que hemos estado viendo, en la transición del peralte de esta curva. Tanto a la entrada como a la salida, si la rotación de la calzada se realiza alrededor del eje. Generalmente, estas transiciones de peralte se hacen alrededor del eje. O sea, la rotación de la calzada se realiza alrededor del eje. Se puede realizar al borde exterior, se puede realizar al borde interior, pero la más común es hacer alrededor del eje, ¿no? La rotación de la calzada. Entonces, para ahí nos están preguntando los elementos, calcular los elementos. Entonces, el primer radio mínimo de la curva no nos han dado, entonces tengo que determinar cuánto es ese radio mínimo. Entonces, puedo entrar a la tabla y encontrar para la velocidad específica de 60 o calcular con la fórmula. Entonces, de ahí encuentro para 60, si quieren con la tabla aquí vemos, radio de 60. 70, 113. Entonces, el radio mínimo estamos adoptando 113. ¿Ya? Peralte máximo recomendado 8% estamos tomando, entonces por eso está 113. A ver, van a ver. Aquí dice no nos han puesto, pero entonces el peralte es para 8%. El peralte de esta curva, secciones importantes en la transición del peralte, dice velocidad específica de la tabla 314, es radio mínimo 113. O sea, no nos han dicho, pero el peralte es importante. 8%, entonces 103. El peralte máximo, también de acuerdo con la tabla, para una velocidad específica de 60, tenemos 8%. O sea, está usando para 8 y 8, ¿no? O sea, aquí vienes y utilizas a 60 km por hora, peralte 8%, radio mínimo 113. ¿No? O sea, podría haber dicho para otro peralte también, pero el más común es 8%. Entonces 113 y 8. Eso es lo que estamos encontrando. ¿Ya? Listo. Nos piden la tangente. O sea, la tangente, esta es la fórmula de tangente, ¿no ve? En una curva circular simple. Radio, ya tenemos 113, por la tangente del ángulo de deflexión principal,
106,30 minutos, que es el dato, está delta 106,30, y dividido entre 2, nos da que la tangente es 151,325 metros. ¿Listo? Entonces, 151,325 metros. Longitud de la curva. Aquí no nos están dando en el sistema cuerda-grado, entonces tenemos que usar el sistema arco-grado. O sea, no nos están diciendo cuerdas de cuánto, nada. Entonces, la longitud L sub S tomando en cuenta el arco, S es arco, o A puedo poner aquí, arco, pi por radio por delta entre 180. Pi por el radio, que es 113, por el ángulo de deflexión, sobre 180, la longitud de la curva es de 210,042 metros. Ya tengo los datos, entonces ahora quiero saber las abscisas. ¿Cuánto vale la abscisa de PC? Entonces la abscisa de PC, ¿qué dato tengo? La abscisa de PI, nada más. Tengo la abscisa de PI, ¿no? Entonces, es que me pasó. Tengo la abscisa de PI en la información. ¿Dónde está? Aquí está. Abscisa del PI, kilómetro 6 más 582,930. Entonces, de esa tengo que restar, ¿cuánto? La tangente, ¿no ve? La tangente, o en este caso, a ver dónde está. Vamos a ver, me pasó ya. Aquí. Abscisa del PC. Abscisa del PI, del kilómetro 6 más 582,930, menos la tangente, menos 151. Entonces ya tengo la abscisa de PC. Igual, hago para PT. ¿Cómo se hace para PT? La abscisa del PC más la longitud de la curva. La longitud de la curva, 210,042. Entonces tengo la abscisa del PT. Listo, ya están los dos. Ahora, pendientes relativa de los bordes. Entonces buscamos de la pendiente relativa de los bordes en función de la velocidad. Si buscamos en función de la velocidad, la pendiente relativa de los bordes, para 60 tenemos 0,6%. Esa es la pendiente relativa de los bordes. Entonces, aquí está 0,6. M igual 0,6%. La longitud de la transición, L sub T, hemos visto que es carril por E máximo sobre M. Entonces, ¿el carril cuánto es? 3,65 metros. El carril de 3,65. ¿Por qué? Porque me han dado calzada. ¿Cuánto era la calzada? 7,30. Entonces, la mitad, 3,65, ¿no? Por si acaso, a veces uno se desubica. Aquí dice ancho de la calzada 7,30, 2 carriles. Entonces, dividimos entre 2 y da 3,65 el ancho de carril. Por el peralte máximo que hemos determinado al comenzar, 8%, sobre el valor de M, que hemos dicho que es el valor máximo de la pendiente relativa de los bordes. Hemos encontrado de la tabla, para 60 km por hora velocidad específica, 0,6. Entonces 0,6% y aquí es 8%, entonces los porcentajes se van y queda 48,667 metros la longitud de la transición. Ya hemos encontrado la longitud de la transición, ahora vamos a buscar la longitud de aplanamiento. Aplanamiento es N, ¿no ve? Y tenemos la fórmula que tenemos ahí, carril por bombeo sobre M. El carril es 3,65, el bombeo es 2%, o sea, el bombeo que nos han dado es 2%, sobre la pendiente relativa de los bordes, para velocidad de 60 kilómetros por hora, velocidad específica, 0,6. Como es porcentaje, entonces va y queda 12,167 metros. El N, que es la longitud de aplanamiento, mide 12,167. Bueno, vamos a buscar abscisas en secciones importantes de la transición. Dice, para una mejor comprensión en los cálculos de estas abscisas, es recomendable realizar un dibujo en planta de la curva, que muestre sus respectivas tangentes y la transición del peralte. Entonces,
para ayudarnos, dice, es bueno, es recomendable hacer esto en planta. Aquí lo tenemos en planta. Aquí tenemos el radio mínimo, 113. ¿Dónde está? Empieza aquí. Este es el PC. Aquí está PC. Ahí en la parte superior sí está PC. Y aquí cuando termina está PT. Entonces todo esto es la curva circular. Todo esto. Entonces, para poder dibujar, empezamos. Primero, desde el PI, hemos medido 151 la tangente. Entonces, desde el PI mido hasta encontrar el PC, aquí. Este es 151, hasta PC. ¿No? O sea, la tangente es hasta el PC, hasta este puntito. 151. A este otro lado también puedo hacer 151 y aquí tengo el PT. Este es el ángulo de deflexión, 106 grados, 30 minutos. Esto es planta, ¿ya? Bueno, ¿qué hacemos? Desde el PC hemos aprendido, para poder hacer la curva esta de la transición del peralte en planta, hemos dicho, desde el PC mido ¿cuánto? 0,7 de la longitud de transición. Entonces, esto es 0,7 de la longitud de transición que hemos encontrado, ¿no? Eso es 0,7 por la longitud de transición, es 0,7 por 48,667. ¿No? ¿Está bien? Entonces, 0,7 de la longitud de transición. Y de ahí aumentamos n, que es la longitud de aplanamiento. La longitud de aplanamiento. Esa longitud de aplanamiento también hemos encontrado. ¿Cuánto es? 12,167. ¿no? 12,167. Por lo tanto, quiero saber hasta dónde tengo el bombeo normal A, segunda A y A'. Aquí, esta sección. Entonces, desde el PC, que tengo la progresiva o la abscisa, progresiva, abscisa, distancia, es kilómetro 6 más 431 en el PC aquí. ¿Qué voy a sumar? 0,7 de LT, o sea, 0,7 de la longitud de transición. O mejor no voy a sumar, voy a restar, voy a ir restando, porque este es el valor de PI, entonces tengo que ir restando, ¿no? O sea, del PC voy a restar 0,7 de L de la longitud de transición. ¿Y qué más voy a restar? El N, la longitud de aplanamiento, menos M. Y de ahí tengo la abscisa en esta sección A. Esa sección es la misma que donde está el bombeo. Hasta aquí tenemos el bombeo. Y de aquí del bombeo, aumentando una distancia N, vamos a tener 0% el borde exterior, el aplanamiento va a estar del carril horizontal, 0. Y este 2%. Aquí con 2%, ya hemos aprendido. ¿No? Entonces, aquí lo que está queriendo determinar es las abscisas. Entonces, esta abscisa del A' a segunda es esta de aquí, kilómetro 6 más 385. ¿No? Están más o menos ubicados. Después pueden repasar viendo el libro y encontrando, aclarando tal vez alguna duda. Y si no, en la siguiente clase me dicen, no he podido sacar tal valor, no hay problema, yo les voy a aclarar. Después, dice, nos están pidiendo encuentren las abscisas en los puntos más importantes. Bueno, el segundo, o en la segunda sección más importante sería este BB, donde está aplanado el carril, 0% tiene esta parte, aquí dice 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué abscisado va a tener? La abscisa del PC, esta abscisa del PC, menos 0,7 de la longitud de transición y tengo este punto, que va a ser B', B' segundo, ¿no? Esto. Y ahí haciendo la abscisa del PC, menos 0,7, tengo 6 más 397, o sea, pues, el más bajito es 385, está aquí, este es 397. Después puedo aumentarle una N en la sección CC, aquí está, para la sección CC. Entonces tengo las abscisas en la sección BB, pero le aumento ¿qué? Más N, aquí está N, más N.
Al aumentar n, entonces tengo la abscisa en la sección C, C', C segunda. ¿Cuánto es? Kilómetro 6 más 409, 705, ¿no? Lo he sumado. Listo, o sea, estoy sumando. Luego, abscisa donde empieza el peralte máximo. Voy a buscar dónde empieza el peralte máximo, que es este. Aquí, en E. Aquí dice sección E, E' segunda. Entonces, ¿qué abscisa va a tener eso? Tenemos la abscisa del PC, que es esto. ¿Cuánto vamos a aumentar? 0,3 de LT. Así, esto falta para tener la abscisa del peralte máximo. Entonces, tengo la abscisa de PC, que la abscisa de PC es 6 más 431. ¿Dónde está? Aquí del PC. Cuando hemos hecho abscisa, aquí, abscisa del PC es kilómetro 6 más 431. A eso le voy a sumar más 0,3. ¿Por qué más 0,3? Porque este de aquí es 0,7. Este es el PC y voy a sumar esto, 0,3. Entonces sumo 0,3 y la longitud de transición es 48,667. Sumamos y esta es la progresiva para esta sección EEE. Aquí E' y E segunda. Entonces para E' y E segunda tengo kilómetro 6 más 446, 205. Listo. Ya he encontrado hasta ahí. Posición de los bordes con respecto al eje. Entonces aquí está una explicación más detallada todavía. Aquí tenemos el eje, este es el eje, aquí está el PC, aquí está el PT. En el PC bajamos y estas son las progresivas que hemos sacado. De aquí 0,7 de LT, ¿no ve? A este le hemos aumentado la longitud de aplanamiento y a este otro lado la longitud de aplanamiento. Entonces tenemos aquí el bombeo normal, está aquí con bombeo normal y después ya está con la longitud aplanada en el borde exterior y aquí sigo con el bombeo normal, este sigue con el bombeo normal, estamos variando con respecto al eje. Y aquí empieza a modificarse la inclinación para tener el 8%. Y con 8% avanzamos y de nuevo vuelve a bajar en el PT, lo mismo. Es el mismo procedimiento, los mismos valores, solamente las progresivas tenemos que irle aumentando, porque estamos en el eje del camino, no podemos hacer a partir del PI, directo al PT, no, tenemos que ir en el sentido donde está recorriendo el camino, ¿no ven? Entonces, aquí tenemos la explicación. Ahora, tenemos este AA', estito AA', y A segunda, que es la misma altura, que vendría a ser 365, que es el ancho de carril, por 0,02, o sea, la pendiente es 2%, entonces 0,02. Esto nos da en metros 0,073 metros. Eso quiere decir que del eje tenemos que bajar 7,3 centímetros. En este caso aquí 7,3. En el B, en este punto, es igual, 7,3. ¿Por qué? El ancho de carril es de 3,65. Por el bombeo. El bombeo es 2%, pero no voy a poner 0,02. Entonces tengo una distancia en metros. 0,073, 7,3 centímetros. Y así, el BB. Aquí, por ejemplo, el B segunda, este puntito. Este es 3,65 y aquí está en el eje 0. No hay una cotita, sino está aquí, 0. Entonces, el BB, este punto es 0. En el C segunda, C es igual a C prima. Entonces, aquí dice C prima y C segunda, ¿qué vendría a ser? 3,65, que es el ancho del carril, por 2% el bombeo, esto nos da 7,3 centímetros. Y así vamos encontrando para cada uno, por ejemplo, para el E, este último, el E. El E dice segunda, E, y E prima, eso es todo, E prima y E segunda. Es la
el ancho de carril, 365, por el peralte. ¿Cuánto es el peralte? 8%. Y 8% corresponde a 0,08 y esto es 29,2. Estito de aquí hasta aquí es 29,2 y de aquí a aquí 29,2 centímetros. Entonces, esa es la inclinación y este lugar se mantiene con el peralte. Ahora, aquí tenemos una, fíjense, aquí tenemos 5,6 cuando tenemos en el PC, que es un punto importante. Queremos saber cuánto es el peralte en este punto, en el PC. Entonces, para eso, para encontrar eso, podemos hacernos un croquis, un esquema, bueno, aquí, un esquema donde decimos, para 45,125 metros, o sea, esta distancia que tenemos aquí, a ver, desde el 8%, este es 8%, y termina aquí, esta distancia de todo esto es 45, aquí dice 45,685. Aquí tenemos un triángulo, este es el 8%, y no tenemos a una distancia X, mejor dicho, la cota, cuánto es el peralte, la inclinación, aquí con cuánto es el peralte, qué porcentaje es, X voy a llamar, pero a qué distancia. La distancia tendría que ser a 31, a ver, buscamos, 31,976, o sea, desde este punto hasta aquí, la distancia es 31,937. A ver, si quieres, chequeamos. Hay que sumar desde aquí hasta este punto PC. Esto de aquí, si sumamos 6 más 397 hasta el PC, 4 más 351, esto es 31,937. Entonces, esta distancia de aquí hasta el X, 31. Desde este punto hasta el 8%, esta distancia es, de acuerdo a lo que nos están diciendo, 45,625. Entonces, por relación de triángulos, ¿qué hacemos? 45,625 es a 008 como 31,900, la distancia de aquí a X es a X. Entonces, de ahí, bueno, aquí obtenemos el 5,6. A ver, si no vuelvo a decirles, aquí no había puesto, se había borrado esta parte, bueno, ni modo. Pero en todo caso, vuelvo a explicar, tenemos un triángulo, este es el triángulo, donde tenemos 8%, y este es el otro, es X, pero no tengo esta pendiente, esta inclinación no tengo, entonces voy a poner esto X. Entonces, ¿cuánto es la distancia de aquí a aquí? Les acabo de decir, es 45, si diferencian, miden 6,445 menos 5,397 hasta este puntito, este es un triángulo, estoy agarrando este triángulo. Entonces esa distancia es 45,625, es de aquí hasta aquí, 45,625. Y esto es 8%. Y el que no conozco es esto, entonces aquí pongo X, ¿y cuál es la distancia desde aquí hasta este punto? Eso les he dicho que es 31,937 hasta aquí. Entonces, por relación de triángulos, determinamos que la pendiente en este sector es de 5,6. Ustedes hacen, van a encontrar 5,6. Entonces, ese es el dato que no hay en el libro, pero se puede hacer por esta relación de triángulos, ¿no? Con respecto al PC. Entonces, aquí tengo el PC. Quiero saber cuánto es esta pendiente, 5,6, se encuentra de esa forma. ¿No? ¿Me han entendido si no? ¿Sí o no? Si no, repito. Si quieren, hacen la resta, porque no es de aquí este valor menos este valor hasta este es el triangulito, es el triángulo que queremos armar. Y el otro triángulo semejante es de aquí hasta aquí, nada más. Y de ahí encuentro este X que va a ser 5,6. ¿Listo? Aquí ¿quién quiere admitir? A ver, Riosi Jardín
Luján, que quiere entrar a esta hora. A ver, ¿cómo va a entrar a esta hora? Va, está loquita. Bueno, no sé si me han entendido, yo creo que sí, no está complicado. Ahora ustedes pueden ver en el libro, tienen otros ejercicios resueltos, ya más complicaditos, o sea, ya sea con pendiente, porque el primero que hemos visto es con pendiente cero, o sea, horizontal, el eje del camino está plano, horizontal. En cambio, ustedes tienen resuelto ejercicios con inclinación, con pendiente, ¿ya? Bueno, entonces ahí vamos a terminar, ¿listo? Nos vemos hasta la próxima clase. A ver cuántos han quedado. Oye, ya me han quedado casi todos. Está muy bien. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Que descansen. Hello.